Bueno, jóvenes, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según la hora que estás viendo, pues, este video o las clases. Soy el profesor Julio Vilches y me toca, pues, jóvenes, exponerte lo que es ¿no? O resolver la práctica, ¿no? De la semana 21, que es el neopositivismo, ¿no? También conocido como el empirismo lógico, también conocido como el positivismo lógico, o también los fundadores, ¿no? De esta corriente también son el llamado, ellos se autodominan el círculo de Viena, ¿no? Empecemos, jovencitos, ¿no? Esta práctica dirigida, semana 21, neopositivismo. Empecemos, jovencitos, ¿no? ¿Quién formó parte del círculo de Viena? A ver, vamos de abajo hacia arriba, ¿sí? Wittgenstein no va a pertenecer al círculo de Viena. Wittgenstein pertenece a lo que es la filosofía analítica, filosofía del lenguaje. Wittgenstein va a influenciar en la filosofía, ¿no? En el círculo de Viena, pero no pertenece al círculo de Viena, ¿no? Va a influenciar el primer periodo, ¿no? Wittgenstein el primer periodo va a influenciar, pero no es no es un representante del círculo de Viena. Karl Marx, ¿no? Karl Marx es ¿no? Es el fundador, ¿no? Del marxismo, del comunismo, del socialismo, de la filosofía marxista o del materialismo dialéctico, y va a influenciar en el siglo XX en la filosofía marxista, que es de Lenin y de Mao Zedong, pero no va a influenciar, ¿no? En lo que llamamos círculo de Viena, ¿no? Ahí está. Popper, Popper tampoco, este filósofo que vamos a hablarlo luego, la siguiente semana, toca Popper. Popper no va a influenciar el Círculo de Viena, ni pertenece al Círculo de Viena, sino va a cuestionar al Círculo de Viena, ¿no? Por lo tanto, Wittgenstein no es el que va a influenciar, no forma parte del Círculo de Viena. Marx pertenece pues al siglo XX, perdón, siglo XIX, no pertenece al siglo de Viena. Popper es el que va a cuestionar al Círculo de Viena, ¿no? Lo va a refutar, pero no pertenece, ¿no? Augusto Comte va a influenciar, ¿no? Neopositivismo, tiene influencia, ¿no? O sea, nuevo positivismo, ¿no? Es del siglo XIX, ¿no? Y el neopositivismo, círculo viene desde el siglo XX. Entonces, por descarte, podemos decir que es Carnap, ¿no? Carnap. Nosotros ya hablamos de Carnap, ¿no? Que va a influenciar en el círculo de Viena, o perdón, va a pertenecer al círculo de Viena. Esto sería el máximo, su representante, o uno de los representantes. Ahí está, te presento, ¿no? A Carnap, ¿no? Ahí está, ¿no? Rodolfo Carnap, ¿no? ¿no? Nació en el año 1891, murió en el año 1970, fue un influyente filósofo y físico nacido en Alemania que desarrolló su actividad académica en los Estados Unidos, ¿no? Destacado defensor del positivismo lógico, fue uno de los miembros más destacados del Círculo de Viena. Acuérdate que, para que sepas, date cuenta que de repente tiene muchos nombres. La corriente filosófica, o sea, el Círculo de Viena es el grupo ¿no? de matemáticos, filósofos, lógicos, físicos, que se reúnen para demarcar qué es científico y qué no es científico, o sea, qué es ciencia y qué es metafísica, ¿no? Este círculo de Viena, ellos es el conjunto, pero a su corriente se le llama el neopositivismo, o también llamado el positivismo lógico, como está acá, ¿no? O también llamado el empirismo lógico, ¿sí? Esa es la corriente, como se la conoce. Ahí está, ¿no? La clave, jóvenes, aquí es la A, ¿no? La clave, jovencitos, es la A. Empecemos, entonces. La siguiente pregunta. La pregunta, jovencitos, número 2, ¿no? Según el neopositivismo, ¿no? ¿Cuál es el criterio de demarcación de las ciencias? Cuando tú escuches criterio de marcación, es demarcar, dividir, ¿no? Este es científico y esto no es científico, ¿no? Y para el círculo de Viena te dice, no, algo me permite demarcar o dividir que esto es ciencia y esto no es ciencia. ¿Y cuál es? ¿Qué te permite, o que para el círculo de Viena, qué me permite decir que esto es científico y que esto no es científico, por lo tanto es metafísico? A ver, la deducción, no. La deducción, no, jovencitos, ¿por qué? ¿No? Porque él no promete el llamado, o no proponen ellos el desarrollo de las ciencias con el método deductivo, ¿no? Ellos proponen más bien el método inductivo. Ahora, la especulación, no. ¿Qué significa especular? ¿Qué significa especular? No afirmar algo sin ningún fundamento, ¿no? No tengo fundamento, sin ninguna verificación, ¿no? O demostración o corroboración, ¿no? Tampoco. Teleologismo, tampoco, ¿no? ¿Qué es lo teleológico? Teo, ¿no? ¿No? Teo es Dios, ¿no? O sea, hablar de Dios, lo religioso, menos. Círculo de Viena, no. Sabes que todo para el Círculo de Viena, ¿no?
no se basa pues en lo religioso, ¿no? Sería metafísico. El falsacionismo tampoco, ¿no? Profe, ¿qué es eso? No te preocupes, la próxima, ¿no? La próxima clase justamente va a andar, te llamo falsacionismo. Verificacionismo, ¿no? O sea, todo conocimiento que me permite demarcar qué científico es científico, la llama verificación, ¿no? Ejemplo, si yo tengo de repente el libro de Darwin, ¿no? Sobre la evolución de las especies, ¿no? Y está lleno de proposiciones, porque para el Círculo de Viena la ciencia es un conjunto de proposiciones, pero para que sean estas proposiciones, sean científicas, ¿cómo yo sé que estas proposiciones son científicas? Porque esto lo que dice Darwin, yo lo puedo verificar en la realidad. Si lo que dice Darwin, todo su libro, todos esos enunciados que son proposiciones, para que sean verdaderas, lo verifico en la realidad, entonces es científico. ¿Y qué pasaría si lo que digo yo, lo que dice acá Darwin, profe, y no corresponde con la realidad? Entonces no es científico, sino es metafísico. Por lo tanto, es un libro que no puede llamarse ciencia. ¿Se entendió? Igualito el libro de Einstein, ¿no? Sobre la relatividad, ¿no? Sobre su teoría de la llamada relatividad, lo mismo, ¿no? Vas a encontrar un montón de proposiciones y si ves, ¿y por qué científico? Porque todos esos enunciados o todas esas proposiciones, ¿no? Han sido verificados en la realidad, ¿no? O son posibles de ser verificadas en la realidad. Y si no es verificado nada, entonces no sería científico, sería metafísico, por lo tanto sería, ¿no? Un texto sin sentido. Ahí está, ¿no? Entonces, todo conocimiento científico, para que sea científico, tiene que ser verificado. Ahí está el círculo de Viena, jovencitos, y aquí te dice, ¿no? Resolución. El verificacionismo es el criterio usado por los neopositivistas para demarcar lo que es ciencia o pseudociencia. Se basa en que un hecho observacional puede anular la hipótesis. En el verificacionismo se considera que han de añadirse hechos observables que corroboren la hipótesis, con lo que ésta queda inductivamente consolidada. ¿Qué significa? Si observamos hechos particulares, ¿no? Sacamos un conocimiento general y ese conocimiento, ¿no? De manera general, para llamarlo científico, una ley científica, una teoría científica, tiene que ser verificado, ¿no? O es posible ser verificado. Si no es verificable, son cosas sin sentido. Ahí está, ¿no? La clave, jovencitos, es dado. Ahí está. La clave, jóvenes, es dado, ¿no? De frente, nada más. Entonces vamos, jovencitos, ahora a la 3. La 3 dice, indique una coincidencia entre el círculo de Viena y lo planteado por Wittgenstein, ¿no? ¿En qué coincide el círculo de Viena con Wittgenstein? En relación a la filosofía, ¿no? O sea, ¿qué es la filosofía para el círculo de Viena y qué es la filosofía para Wittgenstein? Ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos a ver aquí. A ver, no presta auxilio a la ciencia, o sea, la filosofía no ayuda a la ciencia para decir qué es científico y qué no es científico. Yo creo que sí, ¿no? O sea, esto no sería la respuesta, ¿no? Acá te dice que la filosofía no presta auxilio a la ciencia, y tú sabes que sí presta auxilio, porque la filosofía justamente se va a encargar, ¿sí o no?, de decir que es científico y que no es científico. Si tu enunciado, si corresponde con la realidad, es científico. Si no corresponde con la realidad, por tanto, no es científico. O sea, sí ayuda a la ciencia. Formula problemas auténticos, solubles, o sea, la filosofía formula problemas auténticos. No, la filosofía no es no es una disciplina que nos permite, ¿no? Al formular preguntas según el ciclo de Wittgenstein. Simplemente nos permite esclarecer el lenguaje, ¿no? Analizarlo de manera rigurosa, clara, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, esta no es la clave, ¿no? No formula preguntas. La filosofía no es su chamba, no es formular preguntas en el sentido, pues, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿No? Constituye insolubles, ¿no? Insolubles, ¿no? Lo que puede preguntar de repente el ciclo de Viena es, o la filosofía para el ciclo de Viena para Wittgenstein, ¿qué entendemos por tal término, ¿no? ¿Qué entiendes, ¿no? ¿Qué entiendes por bien? ¿Qué entiendes por justicia? ¿Qué entiendes por gravedad, ¿no? ¿Qué entiendes de repente por inercia, ¿no? Eso sí, ¿no? Y eso corresponde con el mundo, ¿no? Constituye una ciencia universal. La filosofía no es ciencia, ¿no? Es metafísica para el ciclo de Viena. Tiene enunciados verificables. La ciencia, o perdón, la filosofía ¿tiene enunciados verificables? No, la filosofía no se puede tampoco verificar, ¿no? Los problemas filosóficos no se resuelven, sino se disuelven, ¿no? ¿Es una actividad crítica, ¿no? Del lenguaje? Sí, es una actividad esclavizadora del lenguaje. Ahí está, esa es la clave, ¿no? Los miembros del Círculo de Viena estudiaban, reflexionaban y discutían el texto ¿no? De Wittgenstein, ¿no? El Tractatus Lógicos, su primer periodo, en que se asumía que la filosofía no es una doctrina, sino es una actividad esclavizadora de quién? Del lenguaje.
al esclarecer nuestro lenguaje. ¿Qué esclarecemos, hijo? Nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro pensamiento. Ahí está la clave, jóvenes, es la E, ¿no? La clave es la E. Bueno, jóvenes, tan sencillas las preguntas como se han dado cuenta, ¿no? Son sencillas, no están difíciles. Empecemos entonces con la 4. ¿Qué pensador influenció de manera notable al Círculo de Viena en cuanto no formó parte de ese? O sea, este filósofo va a influenciar en el Círculo de Viena, pero no fue parte del Círculo de Viena. Es más, hasta este filósofo se molesta que lo consideren como su, ¿no? Como que como si fuese como el que va a influenciar en él, ¿no? No le gusta que lo pongan como que va a influenciar en el Círculo de Viena. Jasper, no, Jasper es un filósofo, jovencitos, existencialista, ¿no? Él es uno de los representantes llamado existencialismo, que no tiene nada que ver con, ¿no? Con el Círculo de Viena, ¿no? Ejemplo, para el Círculo de Viena, lo que dicen los existencialistas cuando hablan que es el ser, ¿no? El hombre es un ser ahí, arrojado del mundo, ¿por qué existe algo y no la nada, ¿no? Son preguntas sin sentido, está hablando cosas metafísicas sin sentido. Por eso Jasper imposible, ¿no? Ahora, Cassirer es un filósofo que pertenece al simbolismo, ¿no? Y que dice que el hombre es un animal simbólico, entonces tampoco, ¿no? No pertenece, ¿no? Camus también es otro filósofo existencialista, ¿no? Y Marcel, pues dijo Marcel Camus de repente, no se refiere. Pero bueno, Marcel tampoco, ¿no? Ustedes ya saben, jovencitos, está regalada esta pregunta, ¿no? Es el famoso jovencitos Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein es el que va a influenciar en llamado Círculo de Viena, jovencitos, y de una u otra manera en su primer, ¿no? En su primer periodo. Eso lo dije en su momento, ¿no? Ahí está Wittgenstein. Wittgenstein pertenece al año 1889, nació hasta, ¿no? Y murió en el año 1951. Un filósofo, matemático, lingüista, lógico austriaco, posteriormente nacionalizado británico, ¿verdad? Publicó el Tractatus Lógico Filosófico que influyó en gran medida en los positivistas lógicos del Círculo de Viena, movimiento del que nunca se consideró miembro, ¿no? Él no se considera miembro del Círculo de Viena, ¿no? Es más, no le gustaba tampoco que digan que influenció en ese grupo. Ahí está, jovencito, ¿no? Wittgenstein. La pregunta, juntos 4, la clave es burrito, ¿no? Burrito. La 5, dice. Julio quiere validar la hipótesis de todo cisne es blanco. Los miembros del Círculo de Viena, ¿qué le aconsejarían? ¿No? ¿Qué le aconsejarían? ¿Qué le aconsejarían, jovencitos? O sea, si yo quiero validar una hipótesis que todos los cisnes son blancos, ¿qué tengo que hacer? A ver, abandone el método, vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿sí? Abandone el método inductivo, no, porque más bien el Círculo de Viena propone el método inductivo, que de hechos particulares pues sacar un conocimiento general. Pero yo quiero validar esta hipótesis. O sea, ¿por qué yo quiero que mi hipótesis ya no se vuelva científica? ¿Qué me permite que mi hipótesis se vuelva científica? A ver, ¿qué me dice la? ¿Sustituya su paradigma científico? No. Acá no habla de paradigmas, más adelante vamos a hablar que es un paradigma, así acá todavía no lo mencionamos, ¿no? Lo mencionamos nomás. A ver, luego busque casos para refutar su hipótesis tampoco. O sea, él no quiere refutar que su hipótesis o no. Él no quiere refutar, él quiere verificar su hipótesis, ¿no? O sea, él quiere su hipótesis verificarla para qué, para que se vuelva científica. Si es verificable, es científica. Él no quiere refutarla, ¿no? Él quiere, ¿no? Verificarla. Se dedique a la metafísica, tampoco, ¿no? ¿Quiere eso que decir? ¿Se dedica a la metafísica? No. Porque el círculo viene ya, para que esta hipótesis, ¿no? Todo cisne es blanco, ¿no? Para que sea válida su hipótesis, busque casos a favor de quién? De su hipótesis. ¿Qué significa? Que busque casos que le van a que verificar. ¿Se entendió? O sea, si yo, ¿no? Buscar casos que pueden verificar mi hipótesis, para que se vuelva esa hipótesis que una teoría científica. Ahí está. Si nos damos cuenta, está el círculo de Viena, el que va a influenciar en él el primer periodo de esta Wittgenstein, ¿no? Ahí está. Dice, la filosofía del círculo de Viena aboga por una concepción científica del mundo y el uso del método inductivo, ¿verdad? ¿Sí o no? Inductivo. Por lo tanto, esto no, abandona el método inductivo, no. Ahora, ¿no? Por eso que para verificar una hipótesis es necesario, ¿no? Es necesario validarlo con más casos que comprobados empíricamente, ¿no? Ejemplo, si yo agarro de repente para encontrar un conocimiento de una vacuna, si sirve o no sirve. Primero experimento con animalitos para comprobar si me sirve o no me sirve y verifico que ningún animalito se me muere y todos se curan. Ya luego experimento con humanos, ¿verdad? ¿Sí o no?
¿Y qué busco con los humanos? Pongo 1000 humanos para ver si la vacuna sirve o no sirve. ¿Qué busco, jovencitos? Comprobarlos empíricamente, ¿verdad? Verificarlos. Pruebo y no, y los 1000 funciona. Luego agarro 20.000, luego agarro de repente 60.000. ¿Qué hago? Quiero comprobar empíricamente si sirve o no sirve la vacuna para lograr un conocimiento científico. ¿Qué estoy buscando? Casos a favor de quién? De esa hipótesis, ¿no? De tal manera que fortalezca que mi hipótesis. O sea, el círculo de Viena, según, ¿no? Según los círculos de Viena, los científicos buscan verificar su hipótesis buscando casos que a favor. Ahí está. No, no para refutarlos, ¿no? Sino para verificarlos. Ahí está. La clave, jovencitos, es dado. Ahí está, jovencitos, la clave. A ver, otro. La 6, jovencitos. Empecemos con la 6. La 6 está regalado, pero bueno, esto te lo voy a explicar de todas maneras. Dice, de acuerdo con el neopositivismo, la investigación científica se desarrolla con base, ¿no? Con base en una lógica. Te pregunto yo, ¿la lógica hipotética deductiva? No, en ningún momento hemos hablado de la hipotética deductiva. Es más, no propone el método deductivo, ¿no? Porque método deductivo significa que voy de lo general a lo particular. Y ellos no proponen de lo general a lo particular, sino viceversa. La dialéctica, la de Marx, la de Hegel, tampoco, ¿no? Tampoco. La deductiva, como te dije, no. La lógica clásica, no. La lógica clásica es la deductiva. Es la inductiva. ¿Qué significa? Que menciono hechos particulares para sacar un conocimiento general. Ahí está, ¿no? Dice, de acuerdo al neopositivismo, empirismo lógico o positivismo lógico, mira ahí te lo pone los tres, ¿no? Los tres que te conoce a esta corrientes, se considera que una investigación científica rigurosa es posible mediante la experimentación constante e evidencias empíricas. Esto es el uso del método inductivo, cuya conclusión es una generalización de lo experimentado. Observo hechos particulares y saco un conocimiento general. Como te dije, agarro el oro, lo pongo en calor, se dilata. La plata lo pongo en calor, se dilata. El hierro lo pongo en calor, se dilata. El acero lo pongo en calor, se dilata. Varios metales agarro, lo pongo en calor, se dilata. Digo yo que todo metal en el calor se dilata. ¿Qué significa? Que de hechos particulares saco un conocimiento general. Ese es el método inductivo. Ahí está, jovencitos. Regalado. Ustedes no sabían, pero bueno, ahí está, ¿no? Acuérdense, por favor, ¿no? Que al neopositivismo también se lo conoce como empirismo lógico y también positivismo lógico. ¿A quién? Al círculo de Viena, ¿sí? Las 7 jóvenes. Para el círculo de Viena, la ciencia utiliza el método que creo que ya está regalado, es casi, ¿no? Es una copia, ¿no? Copia-paste de la pregunta número 6. Método deductivo, te dije que no, lo acabo de explicar. Dialéctico de Marx tampoco, del marxismo o del socialismo, comunismo, como queremos, o materialismo dialéctico, ¿no? De la fenomenología, ¿no? Tampoco. El método hipotético tampoco es el método que inductivo, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Está sencillo, no hay mucho que decir aquí. De frente, ¿no? Dice, de acuerdo al Círculo de Viena, los conocimientos científicos se validan mediante el método inductivo, generalización a partir de la verificación de casos que particulares, ¿no? O sea, se generaliza partiendo de lo particular, ¿no? Ahí está. Ahí está, la clave, jovencitos, es estado. No te olvides, por favor. Ojo, ¿no? Se está basando en la observación, ¿no? Por eso que el conocimiento científico parte de la observación de hechos particulares. Y por último, jovencitos, vamos a la 8, ¿no? A la 8. La observación está dirigida, ¿no? Habla de la observación, por nuestras ideas, es un enunciado incompatible con Kentesis. Mira lo que te dice, ¿ah? Que nuestra observación está dirigida por nuestras ideas. Es un enunciado incompatible. ¿Con quién? A ver, ¿con quién sería incompatible? Incompatible con la tesis de la falsación. Tú me preguntarás, profe, ¿qué es eso? No te preocupes, en la próxima semana vamos a hablar de la falsación. Y más bien sería compatible con la falsación. Eso te digo la próxima semana, ¿sí? Pero aquí ya sabemos, te está diciendo que la observación está dirigida por nuestras ideas. Te pregunto yo, según el Círculo de Viena, nuestra, lo que observamos en el mundo está dirigido por las ideas, o más bien nuestras ideas se dirigen por lo que observamos. Ahí es al revés o no, porque observamos que el oro lo pongo en calor y se dilata.
Entonces, mi idea, con que el oro en el cielo no es que tengo en mi cabeza, sino que surge de dónde? Surge de la realidad. O sea, mi observación dirige que mis ideas. La plata se dilata, ahí dirige esa idea. ¿No? Lo que observo en el mundo, los hechos del mundo, dirigen mis pensamientos, mis ideas. Y acá te dice, la observación está dirigida por nuestras ideas. Dice lo contrario, ¿sí o no? Es un enunciado incompatible con quién, ¿no? Con el fisicalismo, acuérdate, tabula plena, inductivismo, revolución científica. Mira, falsacionismo o de la falsación, él te dice, ¿no? Él te dice que de una u otra manera que sí dirige, ¿no? Acá dice incompatible. La falsación es compatible. La tábula plena también te dice que es compatible. Acá dice la incompatible. Este tábula plena y falsación son del mismo filósofo llamado Popper, que la próxima semana vas a ver. Y Popper sí dice, ¿no? Que nuestras ideas son las que dirigen, ¿no? Nuestra observación. Y acá te dice lo contrario, incompatible con esa postura. Revolución científica tampoco, ¿no? Fisicalismo no. Entonces, ¿a quién se refiere? Al llamado inductivismo. ¿Por qué? Porque al observar hechos particulares, ¿van a qué? Van a dirigir qué cosa? Mi pensamiento general. Mis observaciones particulares dirigen mi pensamiento a nivel general. Me voy creando ideas, pero partiendo de la observación. Mis ideas no dirigen la observación, sino es al revés. La observación, lo que observo en el mundo, dirigen qué? Mis ideas. Mis hechos particulares dirigen, ¿no? Lo general. Por eso que aquí vamos a ponerlo de frente. Ahí está la observación, observo hechos particulares. Dice, ¿no? Para el inductivismo, la observación es mediante los sentidos y no por las ideas. O sea, no partimos la ciencia por las ideas, sino partimos de la observación para hacer ciencia, de hechos particulares. Y si partimos de hechos particulares para sacar un conocimiento general, estamos hablando del inductivismo. La observación es la adquisición activa de información a partir de los sentidos. Se trata de una actividad ¿no? que detecta y asimila los rasgos de un objeto utilizando los sentidos o instrumentos. Ahí está. Se está hablando del llamado inductivismo, ¿no? Los hechos dirigen nuestras ideas, los hechos particulares, no las ideas dirigen los hechos del mundo. Bueno, jóvenes, ¿no? Un gusto haberlos llevado, ¿no? Las clases. Entonces nos veremos en otra oportunidad, ¿no?